Cuerpos que gritan en silencio. ¿Hasta cuándo soñarás a medias? Nia, con la inconfundible elegancia de sus 22 años, no solo bailaba, ella esculpía el aire, cada fibra de su ser convertida en una declaración, un poema sin palabras que resonaba con la cadencia ancestral de la tierra y el pulso frenético del asfalto. Su cuerpo, un lienzo viviente, no era meramente una colección de músculos y huesos, sino su voz más auténtica, su santuario inexpugnable, el único lugar donde la opresión del mundo exterior se disolvía en la pura libertad del movimiento. Era su escape, una huida hacia adelante, y a la vez, la promesa tangible de un futuro, que se negaba a permanecer en las sombras de las expectativas ajenas. Creció en el Nido, un laberinto de calles que vibraba con una energía indomable, un barrio tan lleno de vida como olvidado por los mapas oficiales, donde el hormigón, abrasado por el sol inclemente, exhalaba un vaho denso y familiar, el olor persistente del guiso de la abuela Lena, una fragancia que se adhería a la ropa y al alma, y el eco incesante de sueños a menudo pospuestos, relegados a un mañana incierto que nunca parecía llegar del todo. Lena, su abuela, era una matriarca de piel curtida por el sol, y los años, sus ojos, pozos profundos de sabiduría, habían visto demasiado, pero nunca se habían rendido. Fue ella quien sembró en Nia la semilla inquebrantable de la resiliencia, quien le enseñó que las raíces, por profundas que fueran, no eran cadenas, sino anclas, fuentes de una fuerza inagotable, y que el arte, su danza, no era un mero pasatiempo, sino una forma de resistencia, una declaración silenciosa, pero poderosa, contra la adversidad. El gran sueño de Nia, el que la mantenía en pie incluso cuando sus músculos gritaban, era audicionar para la prestigiosa compañía de danza, Raíces Urbanas, una oportunidad que se extendía mucho más allá de una simple beca. Representaba la posibilidad de elevar su voz, la voz de su gente, la de El Nido entero, a un escenario más amplio, donde la verdad de su arte pudiera resonar sin filtros ni barreras. Cada gota de sudor que empapaba su camiseta en el pequeño estudio comunitario, cada músculo adolorido que temblaba al final de un ensayo extenuante, no era un sacrificio, sino un paso deliberado, una zancada firme hacia esa anhelada libertad, un horizonte que se dibujaba nítido y brillante en su imaginación, invitándola a seguir adelante, a no detenerse, porque la verdadera danza, la que liberaba, apenas había comenzado a tomar forma en el lienzo de su propia vida, prometiendo una revelación en cada nuevo compás. El sol, ya un recuerdo lejano, había cedido su lugar a la penumbra teñida de naranja y púrpura, y el cielo, una paleta de melancólicos azules, se oscurecía con una velocidad implacable. Después de un ensayo extenuante, donde el aire del estudio, denso y cargado con el olor agridulce del sudor y la pasión, vibraba aún con la energía residual de sus movimientos, Nia se permitió un suspiro profundo. El eco rítmico de sus zapatillas de danza contra el suelo pulido del estudio comunitario, un sonido que había sido su banda sonora durante horas, resonaba ahora, amortiguado con su propia respiración agitada, un latido frenético que se negaba a calmarse. La piel le picaba, no solo por el esfuerzo, sino por la expectativa, por la adrenalina que aún bombeaba en sus venas, una mezcla embriagadora de cansancio y esperanza. Había dado todo, cada fibra, cada latido, cada gramo de su ser, había sido entregado a la danza, y la satisfacción, profunda y silenciosa, se asentaba en sus huesos. Condujo su viejo Honda Civic heredado, un santuario rodante que había sido testigo de innumerables sueños y confesiones silenciosas, de regreso a casa, a través de las calles serpenteantes de El Nido. El aire fresco de la noche, una bendición después del calor sofocante del estudio, se colaba por la ventanilla abierta, acariciando su rostro, disipando el cansancio momentáneo, pero trayendo consigo el hedor áspero y metálico del escape de los coches viejos, una fragancia urbana que se mezclaba, casi imperceptiblemente, con el dulzor embriagador de las flores de jazmín que trepaban, tenaces y salvajes, por las vallas desvencijadas de los patios delanteros, recordándole la belleza que podía florecer incluso en los lugares más inesperados. El silencio, roto solo por el murmullo del motor de su coche y la música baja de la radio, era casi perfecto, una tregua efímera en la constante sinfonía de la ciudad. De repente, sin aviso, el horizonte se tiñó de neón. Las luces azules y rojas, intermitentes y agresivas, tiñeron las calles oscuras con una luz fantasmal, robándole su intimidad. Un pitido agudo, penetrante y desolador, rompió la tranquilidad, perforando la quietud de la noche como una aguja afilada, y el corazón de Nia, que un segundo antes latía con el ritmo de la esperanza, se contrajo dolorosamente, un nudo frío y pesado se formó en su estómago,
apretándola con una fuerza invisible. Era el familiar escalofrío, el sabor amargo de la confrontación policial, una sinfonía de miedo y resignación, que demasiadas veces había sonado en las vidas de su gente. La mano, de forma casi involuntaria, se le fue al volante, apretando los nudillos hasta que se volvieron blancos, mientras una pregunta silenciosa, pero urgente, comenzaba a formarse en el fondo de su mente, una pregunta que el resto del mundo también debería hacerse. ***, comenta de dónde nos asiste, y toca en INSCREVRSE ahora, es gratis y no sales del vídeo, ***. El espejo retrovisor reflejaba las luces danzantes, y en ellas, la silueta de un hombre que se acercaba, lento y deliberado, marcando el inicio de una secuencia que Nia ya conocía demasiado bien, y que la dejaba preguntándose cuánto de su propia historia se había escrito ya en las calles que la vieron crecer. El oficial Miller, una mole uniforme que parecía absorber la poca luz que las farolas se atrevían a derramar, se acercó a su ventanilla con una lentitud premeditada, cada paso una declaración silenciosa de su autoridad. Su rostro, surcado por líneas profundas que parecían el resultado de años de cinismo arraigado, era una máscara de autoridad inquebrantable, una coraza de indiferencia forjada por incontables noches patrullando las mismas calles, viendo las mismas historias, o al menos, las versiones que él elegía creer. Sus ojos, fríos como el acero, distantes como estrellas lejanas, evitaban el contacto visual directo, flotando por encima de la mirada de Nia, como si ella fuera una mancha insignificante en el vasto paisaje de su jurisdicción, o quizás, una amenaza que no merecía su atención completa, solo su desprecio. La tensión en el aire, ya densa y casi palpable, se volvió insoportable, una cuerda invisible que se tensaba entre ellos. Su voz cuando finalmente habló, era ronca y desprovista de emoción, un monótono murmullo que apenas se distinguía del zumbido de los coches que pasaban a lo lejos, pidiéndole sus papeles, una petición formulada como una orden innegociable. El olor metálico del miedo, una fragancia acre y amarga, inundó el aire dentro del coche, mezclándose con el dulzor residual del jazmín y el hedor a escape, creando una atmósfera asfixiante que la envolvía como una mortaja. Nia, con movimientos que eran el resultado de una memoria muscular forjada por la tensión de innumerables encuentros similares, sacó su cartera, sus dedos ligeramente temblorosos, pero sus ojos fijos en el horizonte, en un punto más allá de Miller, buscando un ancla, una señal de normalidad en la anormalidad de la situación. Él, con una coreografía calculada, casi robótica, se dirigió al maletero del Civic, su figura proyectando una sombra ominosa sobre el asfalto. El crujido de la chapa al abrirse, un sonido chirriante y áspero, resonó en la quietud de la noche como un eco de mal presagio, amplificado por el silencio expectante que había caído sobre ellos. Nia, con la respiración contenida, sintiendo el aire espeso y pesado en sus pulmones, observaba su reflejo tembloroso en el cristal empañado de la ventanilla, una imagen distorsionada de sí misma, una silueta borrosa atrapada en la luz intermitente de las sirenas. Sus manos, aferradas al volante con una fuerza desesperada, los nudillos blancos y doloridos, revelaban la batalla interna, la lucha silenciosa que libraba contra el miedo que amenazaba con consumirla, un miedo que no era solo suyo, sino el eco de generaciones de injusticia, un preludio inquietante de lo que estaba por venir, un peso que se cernía sobre ella, amenazando con aplastar no solo su presente, sino también el futuro que tan arduamente había comenzado a construir, un futuro que ahora pendía de un hilo invisible, frágil. El corazón de Nia, que ya latía con la furia de un tambor de guerra, se detuvo por un instante suspendido en el vacío de la incredulidad, cuando Miller, con un gesto que era la personificación de la teatralidad cruel, se irguió de nuevo junto a la ventanilla, una sonrisa torcida apenas perceptible en sus labios, y anunció su hallazgo. En su mano, sostenía una bolsa de lona oscura, arrugada, que supuestamente había estado olvidada en su coche. El pánico, un torbellino frío y violento, ascendió por la garganta de Nia, ahogándola, dejando en su boca el sabor amargo e inconfundible de la injusticia, un regusto metálico que le quemaba la lengua. Era una sensación que conocía demasiado bien, una melodía desafinada que había escuchado incontables veces en las historias de su abuela, en los lamentos silenciosos de sus vecinos, en los ojos vacíos de los jóvenes que habían caído en trampas similares. Su mente gritaba, cada neurona encendiéndose con la furia de la negación: «No hay nada en mi coche. Nada. Esto no es mío». Pero las palabras se le quedaron atoradas, un nudo apretado de impotencia. Miller, con una lentitud exasperante, como si quisiera saborear cada instante de su victoria, abrió la bolsa, y el contenido,
pequeñas bolsas de plástico transparentes que contenían un polvo blanco, un brillo inconfundible, el de la cocaína, se reveló ante los ojos de Nia con una crudeza brutal. El mundo de Nia, el universo meticulosamente construido de sus sueños, de su disciplina, de su inquebrantable dedicación a la danza, se desmoronó en un instante, fragmentándose en 1000 pedazos invisibles que se dispersaron en el aire de la noche. Sus sueños, aquellos por los que había sudado y sangrado en el estudio, su reputación, impecable y forjada con el esfuerzo de una vida entera, el futuro que tanto había luchado por construir, un futuro que parecía tan cercano, tan palpable, todo estaba de repente, en grave peligro, colgando de un hilo invisible que Miller sostenía con un desprecio casual. Sintió la opresión, no solo de ese momento, sino de todas las injusticias pasadas, acumuladas y silenciosas, que habían ahogado, una y otra vez, a su gente, a su comunidad, a cada alma en el nido, que había osado soñar más allá de las fronteras impuestas. Era una carga pesada, una losa de desesperación que la aplastaba, dejándola sin aliento, incapaz de articular el torbellino de emociones que la invadían, un torbellino que la arrastraba hacia un abismo de incertidumbre, donde la luz de la esperanza parecía extinguirse, dejando solo la oscuridad de la acusación, la frialdad de la traición y la quemazón de la injusticia grabada a fuego en lo más profundo de su ser, preguntándose cómo, de un momento a otro, su vida, su identidad y cada paso que había dado podían ser borrados con la simple y cruel manipulación de un hombre que representaba. Pero entonces, en un giro del destino que desafiaba toda lógica, o quizás, en lo que solo podía interpretarse como una torpeza divina, un pequeño acto de descuido que desvelaría una verdad monumental, el universo pareció conspirar en favor de Nia. Justo cuando el oficial Miller, con la solemnidad de quien pronuncia una sentencia inalterable, se preparaba para leerle sus derechos, su mano moviéndose con una familiaridad casi mecánica hacia su cinturón, un papel doblado, insignificante en su apariencia, se deslizó silenciosamente de su bolsillo, cayendo al suelo con un susurro apenas audible, un murmullo de papel contra el asfalto que pasó desapercibido para Miller, demasiado concentrado en su papel de verdugo. Un segundo oficial, un hombre joven, de rostro aún sin endurecer por los años de servicio, visiblemente incómodo con la situación, un novato cuyos ojos, a diferencia de los de Miller, no rehuían la mirada de Nia, sino que la sostenían con una mezcla de curiosidad y una incipiente empatía, había permanecido en silencio, observando la escena con una quietud que contrastaba con la tensión palpable. Fue él quien con un movimiento casi furtivo, se agachó y recogió el papel, su curiosidad superando su reticencia. La microexpresión que cruzó el rostro de Miller en ese instante fue un relámpago de pánico, fugaz pero devastador. Un tic nervioso en la mandíbula que no había mostrado antes, sus ojos, un segundo antes fríos y distantes, se abrieron ligeramente, revelando una chispa de terror, una tensión que no había exhibido ni siquiera cuando anunciaba el falso hallazgo de la droga. El segundo oficial, con una mezcla de confusión y asombro que se reflejaba en la forma en que sus cejas se fruncían y sus labios se entreabrían, comenzó a leer en voz alta, su voz, al principio vacilante, cobrando fuerza a medida que las palabras cobraban sentido. Orden de arresto federal. Y entonces la pausa. Una pausa cargada de incredulidad, de una revelación que parecía imposible. Su mirada, llena de una asombrosa incredulidad, se elevó lentamente desde el papel, buscando los ojos de Miller, como si esperara una explicación, una negación. Punto por tráfico de influencias y malversación de fondos. Nombre, oficial Thomas Miller. El silencio que siguió fue denso, pesado, casi asfixiante, roto solo por el latido frenético del corazón de Nia, un tambor desbocado en su pecho, y el zumbido distante de la ciudad, un murmullo indiferente a la explosión de verdad que acababa de ocurrir. El aliento se le escapó a Nia en un suspiro tembloroso, un alivio que se mezclaba con la confusión. ¿Una orden de arresto federal, con el nombre del policía que la acababa de incriminar? La pregunta flotaba en el aire, una paradoja cruel que la dejaba en un estado de estupefacción, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies, mientras el destino, con una ironía brutal, le abría una ventana a una verdad mucho más oscura, una verdad que la arrastraría a un juego de sombras donde la supervivencia ya no era solo cuestión de limpiar su nombre, sino de desenterrar una red de mentiras que se extendía mucho más allá de esa solitaria calle, prometiendo una lucha que apenas comenzaba a tomar forma en el horizonte de su inesperada odisea. El silencio se estiró, pesado y denso, una sábana de asombro que cubría la escena, solo para ser perforado por la inconfundible chispa de una comprensión brutal que se encendía en la mente de Nia. En un instante, el panorama completo se reordenó, revelando el verdadero abismo al que se enfrentaba.
Nia, que un momento antes era la víctima indefensa de una brutal e infame injusticia, el blanco fácil de un montaje cruel, se encontró de repente en el epicentro de un escándalo de corrupción policial que no solo amenazaba con devorar su futuro, sino que, de forma insidiosa, podría costarle la vida. Su lucha ya no era un simple esfuerzo por limpiar su nombre, por desmentir una acusación falsa que mancharía su reputación y aniquilaría su sueño en la danza. Ahora, su batalla se elevaba a un plano mucho más peligroso, una cruzada por exponer al oficial Miller y a la vasta y tentacular red de corrupción que lo protegía. Una red que, durante años, había oprimido a su comunidad, a El Nido, sofocando sus esperanzas, perpetuando una desigualdad que se había incrustado en el tejido mismo de sus vidas. Las motivaciones de Nia, más allá de la supervivencia personal, eran profundas y ardientes, forjadas en el crisol de la historia de su gente. El deseo visceral de proteger a su familia, especialmente a su abuela Lena, cuya sabiduría inquebrantable siempre le había inculcado la importancia sagrada de la dignidad y la verdad, valores que ahora se veían pisoteados. Era también su convicción inquebrantable de que su arte, su danza, no era un mero pasatiempo o un escape efímero, sino una herramienta para la resistencia, una forma de cambio, una expresión visceral de la verdad que podía trascender las barreras del lenguaje y la opresión. Y, subyacente a todo, la rabia silenciosa y acumulada por todas las veces que su gente había sido pisoteada, vista como menos, marginada, empujada a los márgenes de una sociedad que les negaba su lugar. La fuerza de oposición, el oficial Miller, emergió no solo como un adversario, sino como una amenaza palpable. Un hombre desesperado y peligroso que, al ser descubierto, no dudaría en usar todo su poder, sus conexiones, para silenciar a Nia, para enterrar la verdad a cualquier costo. Su desesperación lo convertía en alguien impredecible, violento, capaz de cualquier cosa. Y detrás de él, se cernía la sombra de una institución que, con demasiada frecuencia, protegía a los suyos, creando un muro impenetrable de silencio, burocracia y complicidad, haciendo que la búsqueda de justicia fuera una batalla cuesta arriba, solitaria y extenuante. Las tensiones secundarias, como hilos invisibles, comenzaron a entrelazarse en esta compleja madeja. La desconfianza inicial de la comunidad, que había visto a demasiados jóvenes incriminados injustamente, se convertiría en un apoyo cauteloso, y luego férreo, a medida que la verdad comenzaba a emerger. La presión del tiempo, con la audición de raíces urbanas acercándose, amenazaba con devorar su preparación y su sueño. La relación ambigua con el segundo oficial, el novato, ¿sería un aliado genuino que se atrevería a denunciar a su compañero, o un peón inconsciente en un juego mayor? Y la amenaza constante de represalias, las miradas en la calle, el miedo palpable de que Miller tuviera cómplices dentro o fuera del departamento que buscaran silenciarla, todo se acumulaba. La orden federal era solo la punta del iceberg de una conspiración mucho mayor, y la investigación revelaría conexiones inesperadas. Nia, con su aguda observación y su instinto de bailarina para leer el lenguaje corporal, para discernir la verdad oculta en el movimiento y en la quietud, podría ser la clave para desentrañar los hilos de esta red corrupta. Su danza, lejos de ser un mero pasatiempo o un simple escape, podría convertirse en el lenguaje universal que expusiera la verdad, atrayendo la atención de formas inesperadas y movilizando a su comunidad. La fuerza inquebrantable de El Nido, que había soportado tanto, se convertiría en un catalizador para la justicia, demostrando que la adversidad podía forjar la más poderosa de las resistencias, y que esta historia, la de Nia, era solo el inicio de un baile mucho más grande, un baile que prometía sacudir los cimientos de lo establecido, revelando una verdad que nadie se atrevería a ignorar, una verdad que ahora estaba en manos de una bailarina, cuya única arma era su arte, y la inquebrantable voluntad de su espíritu. En ese instante, el tiempo se estiró, denso como la melaza, y cada latido de su corazón resonó como un eco en las paredes de su memoria. No era solo su miedo, era el miedo ancestral de El Nido, el que se transmitía de abuelas a nietas, una danza silenciosa de supervivencia que todos conocían. Era el mismo nudo en el estómago que sintió su abuela Lena cuando el sistema se negaba a ver su humanidad, el mismo suspiro ahogado que escapaba de los labios de sus vecinos, cuando la justicia se ponía una venda en los ojos. Nia, la bailarina de movimientos fluidos y alma indomable, se sintió de repente rígida, como una estatua de sal. ¿Podría su cuerpo, su voz más auténtica, ser silenciado por la injusticia de una noche? ¿Qué se hace cuando el escenario de tu vida se convierte en una trampa? Cuando el aire que respiras se vuelve pesado con la amenaza de una acusación que no es tuya, que no te pertenece?
Esta historia es un grito, una pregunta que resuena en cada rincón de la ciudad. ¿Estás listo para escucharla hasta el final? El oficial Miller, una mole uniforme, se acercó a su ventanilla con una lentitud premeditada, cada paso una declaración silenciosa de su autoridad. Su rostro, surcado por líneas profundas, era una máscara de autoridad inquebrantable. Sus ojos, fríos como el acero, evitaban el contacto visual directo, como si Nia fuera una mancha insignificante. La tensión se volvió insoportable. Su voz, ronca y desprovista de emoción, pidió sus papeles, una orden innegociable. El olor metálico del miedo inundó el aire del coche. Nia, con movimientos forjados por la tensión de innumerables encuentros, sacó su cartera, sus dedos ligeramente temblorosos. Era la danza tácita de la sumisión, el conocimiento grabado a fuego de que, en ese momento, cualquier resistencia, cualquier pregunta, solo empeoraría las cosas. La humillación no estaba en las palabras, sino en el poder unilateral, en la mirada que la reducía a una simple estadística en su noche. Miller, con una coreografía calculada, casi robótica, se dirigió al maletero del Civic, su figura proyectando una sombra ominosa. El crujido de la chapa al abrirse, un sonido chirriante y áspero, resonó en la quietud de la noche. Nia, con la respiración contenida, observaba su reflejo tembloroso en el cristal. Otro más, debió pensar Miller, con la satisfacción sombría de quien ya ha escrito el final de la historia antes de que empiece, convencido de que la calle siempre reclama a los suyos, y que su papel era simplemente el de un instrumento del destino. El corazón de Nia, que ya latía con la furia de un tambor de guerra, se detuvo por un instante. Miller, con un gesto que era la personificación de la teatralidad cruel, se irguió de nuevo junto a la ventanilla, una sonrisa torcida apenas perceptible en sus labios, y anunció su hallazgo. En su mano, sostenía una bolsa de lona oscura, arrugada, que supuestamente había estado olvidada en su coche. El pánico, un torbellino frío y violento, ascendió por la garganta de Nia, ahogándola, dejando en su boca el sabor amargo e inconfundible de la injusticia, un regusto metálico que le quemaba la lengua. Era una sensación que conocía demasiado bien, una melodía desafinada que había escuchado incontables veces en las historias de su abuela, en los lamentos silenciosos de sus vecinos. Su mente gritaba, cada neurona encendiéndose con la furia de la negación: no hay nada en mi coche, nada, esto no es mío. Pero las palabras se le quedaron atoradas, un nudo apretado de impotencia. Miller, con una lentitud exasperante, como si quisiera saborear cada instante de su victoria, abrió la bolsa, y el contenido, pequeñas bolsas de plástico transparentes que contenían un polvo blanco o un brillo inconfundible, el de la cocaína, se reveló ante los ojos de Nia con una crudeza brutal. El aire se hizo irrespirable, cargado con el hedor de la traición y la desesperación. El mundo de Nia, el universo meticulosamente construido de sus sueños, de su disciplina, de su inquebrantable dedicación a la danza, se desmoronó en un instante, fragmentándose en 1000 pedazos invisibles que se dispersaron en el aire de la noche. Sus sueños, aquellos por los que había sudado y sangrado en el estudio, su reputación, impecable y forjada con el esfuerzo de una vida entera, el futuro que tanto había luchado por construir, un futuro que parecía tan cercano, tan palpable, todo estaba de repente, en grave peligro, colgando de un hilo invisible que Miller sostenía con un desprecio casual. Sintió la opresión, no solo de ese momento, sino de todas las injusticias pasadas, acumuladas y silenciosas, que habían ahogado, una y otra vez, a su gente, a su comunidad, a cada alma en el nido, que había osado soñar más allá de las fronteras impuestas. Era una carga pesada, una losa de desesperación que la aplastaba, dejándola sin aliento, incapaz de articular el torbellino de emociones que la invadían, un torbellino que la arrastraba hacia un abismo de incertidumbre, donde la luz de la esperanza parecía extinguirse, dejando solo la oscuridad de la acusación, la frialdad de la traición, y la quemazón de la injusticia grabada a fuego en lo más profundo de su ser, preguntándose cómo, de un momento a otro, su vida, su identidad, podían ser borrados con la simple y cruel manipulación de un hombre que representaba la ley, pero entonces, en un giro del destino que desafiaba toda lógica, o quizás, en lo que solo podía interpretarse como una torpeza divina, un pequeño acto de descuido que desvelaría una verdad monumental, el universo pareció conspirar en favor de Nia.
Justo cuando el oficial Miller, con la solemnidad de quien pronuncia una sentencia inalterable, se preparaba para leerle sus derechos, su mano moviéndose con una familiaridad casi mecánica hacia su cinturón, un papel doblado, insignificante en su apariencia, se deslizó silenciosamente de su bolsillo, cayendo al suelo con un susurro apenas audible, un murmullo de papel contra el asfalto que pasó desapercibido para Miller, demasiado concentrado en su papel de verdugo. Un segundo oficial, un hombre joven, de rostro aún sin endurecer por los años de servicio, visiblemente incómodo con la situación, un novato cuyos ojos, a diferencia de los de Miller, no rehuían la mirada de Nia, sino que la sostenían con una mezcla de curiosidad y una incipiente empatía, había permanecido en silencio, observando la escena con una quietud que contrastaba con la tensión palpable. Fue él quien, con un movimiento casi furtivo, se agachó y recogió el papel, su curiosidad superando su reticencia. La microexpresión que cruzó el rostro de Miller en ese instante fue un relámpago de pánico, fugaz, pero devastador. Un tic nervioso en la mandíbula que no había mostrado antes, sus ojos, un segundo antes fríos y distantes, se abrieron ligeramente, revelando una chispa de terror, una tensión que no había exhibido ni siquiera cuando anunciaba el falso hallazgo de la droga. El segundo oficial, con una mezcla de confusión y asombro que se reflejaba en la forma en que sus cejas se fruncían y sus labios se entreabrían, comenzó a leer en voz alta, su voz, al principio vacilante, cobrando fuerza a medida que las palabras cobraban sentido. Orden de arresto federal. Y entonces la pausa. Una pausa cargada de incredulidad, de una revelación que parecía imposible. Su mirada, llena de una asombrosa incredulidad, se elevó lentamente desde el papel, buscando los ojos de Miller, como si esperara una explicación, una negación. Punto por tráfico de influencias y malversación de fondos. Nombre, oficial Thomas Miller. Si esa virada te sorprendió, deja tu like y ayuda a la historia a llegar más lejos. El silencio que siguió, fue denso, pesado, casi asfixiante, roto solo por el latido frenético del corazón de Nia, un tambor desbocado en su pecho, y el zumbido distante de la ciudad, un murmullo indiferente a la explosión de verdad que acababa de ocurrir. El aliento se le escapó a Nia en un suspiro tembloroso, un alivio que se mezclaba con la confusión. ¿Una orden de arresto federal, con el nombre del policía que la acababa de incriminar? La pregunta flotaba en el aire, una paradoja cruel que la dejaba en un estado de estupefacción, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies, mientras el destino, con una ironía brutal, le abría una ventana a una verdad mucho más oscura, una verdad que la arrastraría a un juego de sombras donde la supervivencia ya no era solo cuestión de limpiar su nombre, sino de desenterrar una red de mentiras que se extendía mucho más allá de esa solitaria calle, prometiendo una lucha que apenas comenzaba a tomar forma en el horizonte de su inesperada odisea. No dejes que esta historia se detenga aquí. Compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora. El silencio que siguió fue denso, pesado, casi asfixiante, roto solo por el latido frenético del corazón de Nia, un tambor desbocado en su pecho, y el zumbido distante de la ciudad, un murmullo indiferente a la explosión de verdad que acababa de ocurrir. El aliento se le escapó a Nia, en un suspiro tembloroso, un alivio que se mezclaba con la confusión. ¿Una orden de arresto federal, con el nombre del policía que la acababa de incriminar? La pregunta flotaba en el aire, una paradoja cruel que la dejaba en un estado de estupefacción, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies, mientras el destino, con una ironía brutal, le abría una ventana a una verdad mucho más oscura, una verdad que la arrastraría a un juego de sombras donde la supervivencia ya no era solo cuestión de limpiar su nombre, sino de desenterrar una red de mentiras que se extendía mucho más allá de esa solitaria calle, prometiendo una lucha que apenas comenzaba a tomar forma en el horizonte de su inesperada odisea. No dejes que esta historia se detenga aquí, compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora. El aliento de Nia, que un segundo antes había sido un nudo en la garganta, se liberó en un suspiro tembloroso, una mezcla de alivio y una confusión abrumadora. La escena había girado sobre su eje, y la luz de las sirenas, que antes la teñían de un presagio oscuro, ahora iluminaban el rostro desencajado del oficial Miller, revelando la grieta en su armadura de autoridad. La orden de arresto federal, leída en voz alta por el oficial novato, resonaba en el aire, una melodía disonante que desvelaba la verdadera naturaleza del depredador. Nia no era la presa, había sido testigo de la caída de su cazador. Pero este no era el final, era apenas el principio. La paradoja era cruel.
La misma mano que intentó sepultarla había, sin saberlo, encendido una mecha. La verdad, como un torrente imparable, comenzaba a desbordarse, y Nia, la bailarina de El Nido, se encontró en el ojo del huracán. Ya no era solo una cuestión de limpiar su nombre, era una cruzada para desenterrar una red de mentiras que se extendía mucho más allá de esa solitaria calle, prometiendo una lucha donde la supervivencia se fusionaba con la justicia, y el futuro de su comunidad pendía de un hilo. En los días que siguieron, Nia se movió como si estuviera aprendiendo una nueva coreografía, cada paso cargado de una incertidumbre diferente. La audición para Raíces Urbanas se cernía como una sombra, su fecha inminente amenazando con devorar la energía que necesitaba para la batalla legal que apenas comenzaba. Los abogados de oficio, con sus voces cansadas y miradas escépticas, le ofrecían un camino lento y tortuoso, lleno de burocracia y la promesa de una justicia lejana. Las noticias de la detención de Miller se propagaban como un reguero de pólvora, pero en El Nido, el escepticismo era una armadura forjada por la desilusión. ¿Un policía corrupto? No era noticia. ¿Que se le atrapara? Eso era un milagro, o una trampa aún mayor. Las miradas de sus vecinos, antes de compasión, ahora eran de cautela, una mezcla de esperanza y la vieja desconfianza arraigada. ¿Sería Nia la que finalmente rompería el ciclo? ¿O sería otra víctima más, arrastrada por las mismas sombras? La calle murmuraba, y cada susurro era un nuevo obstáculo, una nueva capa de la cebolla que debía pelar. Desde su celda, el oficial Miller, con el rostro desfigurado por la rabia y la humillación, sentía cómo el nido de víboras que había tejido durante años comenzaba a desmoronarse. Esa muchacha, esa maldita bailarina, ha visto demasiado, debe desaparecer. Su mente, antes calculadora, ahora era un torbellino de desesperación, trazando planes sombríos para silenciar el único cabo suelto que amenazaba con desenmascarar por completo su imperio de mentiras. Un imperio que no dudaría en defender con la misma violencia con la que lo había construido. La presión se volvió asfixiante. Llamadas anónimas a la puerta de su abuela, el tintineo de cristales rotos en el estudio comunitario, miradas hostiles en cada esquina de El Nido de hombres que no conocía pero que la conocían a ella, la seguían. Cada paso de danza, antes una liberación, se sentía ahora como una carga pesada, una exposición peligrosa. La audición se acercaba inexorablemente, y Nia se encontraba dividida, agotada, al borde del abismo. Las voces en su cabeza gritaban: «Ríndete. Es demasiado grande. Vuelve a la sombra. Nadie espera que ganes esta batalla». Una noche, en la soledad de su habitación, con el olor persistente del guiso de la abuela aún flotando en el aire, se desplomó en el suelo, las lágrimas quemándole el rostro, sintiendo el peso de un mundo entero sobre sus hombros, a punto de ceder. Pero entonces un recuerdo, una imagen vívida de su abuela Lena, con las manos curtidas y los ojos llenos de una sabiduría inquebrantable, se materializó en su mente. Las raíces no son cadenas, Nia, son anclas, y tu danza es tu voz, es resistencia. El eco de esas palabras ancestrales resonó en su corazón, encendiendo una chispa moribunda. No podía rendirse. No por ella, sino por el nido, por todos los sueños pospuestos. Se levantó, sus músculos adoloridos, su alma sin embargo, se sentía más fuerte. La danza no era solo una beca, era la verdad, la declaración de que no sería silenciada. Si estás sintiendo cada momento de esa jornada, deja un corazón en los comentarios para yo saber. El ritmo de su corazón, antes un tambor de guerra, ahora era una cadencia de esperanza, prometiendo que, aunque la noche fuera oscura, el amanecer siempre llegaría, y con él, la oportunidad de bailar una verdad que nadie podría ignorar. La presión era un puño apretado en su pecho. Los días se desdibujaban en una rutina agotadora de visitas a abogados, interrogatorios frustrantes y ensayos a medias. Las llamadas anónimas a la puerta de su abuela se habían convertido en amenazas veladas, y las miradas hostiles de esos hombres desconocidos en las esquinas del nido eran una sombra constante, un recordatorio de que Miller, incluso tras las rejas, seguía moviendo los hilos de su venganza. Cada paso de danza, antes una liberación, se sentía ahora como una carga pesada, una exposición peligrosa. La audición se acercaba inexorablemente, y Nia se encontraba dividida, agotada, al borde del abismo. Las voces en su cabeza gritaban: «Ríndete, es demasiado grande. Vuelve a la sombra, nadie espera que ganes esta batalla». Una noche,
en la soledad de su habitación, con el olor persistente del guiso de la abuela aún flotando en el aire, se desplomó en el suelo, las lágrimas quemándole el rostro, sintiendo el peso de un mundo entero sobre sus hombros, a punto de ceder. El horizonte se había cerrado, y Nia no veía salida. Pero justo cuando la desesperación amenazaba con consumirla, un mensaje inesperado llegó, como un faro en la tormenta. Era del oficial novato, el que había descubierto el papel de Miller. Su voz, al otro lado de la línea, era una mezcla de nerviosismo y determinación. Había estado investigando por su cuenta, atormentado por la injusticia. Había encontrado documentos, testimonios de otras víctimas silenciadas, una red de extorsión que se extendía mucho más allá de Miller, tocando a figuras influyentes en la ciudad. No podía seguir callando. Quería ayudar a Nia, no solo por ella, sino por la verdad, por la integridad que aún creía posible en su profesión. Había un riesgo inmenso, pero también una oportunidad. Si Nia podía exponer la verdad en un escenario público, con su arte, él garantizaría que la evidencia que había reunido llegara a las manos correctas, a personas fuera del sistema corrupto, a la prensa. Las palabras del joven oficial fueron un electroshock para Nia. En ese instante la semilla de resistencia que Lena había sembrado en ella floreció en una determinación inquebrantable. La audición para Raíces Urbanas ya no era solo un sueño personal, se transformaba en el campo de batalla de su vida, su plataforma para el grito colectivo de El Nido. Se levantó del suelo, los músculos adoloridos, pero el alma encendida. Los días siguientes fueron un torbellino. Cada movimiento, cada respiración en el estudio, se convirtió en un acto de rebelión. Su danza dejó de ser una serie de pasos, se transformó en una narrativa visceral, un poema sin palabras de lucha, opresión, resiliencia y esperanza. El dolor de los músculos, el cansancio, la amenaza constante, todo se fusionó en una energía cruda que se vertía en cada giro, cada salto. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora ardían con la ferocidad de una guerrera. Una coreografía improvisada que contaba la historia de su gente, de las sombras del asfalto, del aroma del guiso de la abuela, y de los sueños que se negaban a morir. No solo bailaría, ella conjuraría la verdad. El día de la audición, el aire del teatro estaba cargado de una expectativa palpable. Cuando Nia salió al escenario, sus pies descalzos sobre la madera pulida, el silencio se hizo absoluto. No había música al principio, solo el ritmo de su propia respiración, un pulso lento y profundo. Luego, una melodía ancestral comenzó a vibrar desde los altavoces, mezclándose con el latido del hip hop. Nia no bailó para los jueces, bailó para el nido, para su abuela, para cada alma que había sido silenciada. Sus movimientos eran fluidos como el agua, fieros como el fuego, una danza que gritaba la injusticia y celebraba la resistencia. En sus gestos, se veían las calles de su barrio, la opresión del sistema, la fuerza inquebrantable de su gente, y la promesa de un amanecer. Al terminar, el silencio se rompió por un instante, y luego, el aplauso estalló, ensordecedor, prolongado. Los jueces, con lágrimas en los ojos, se pusieron de pie. La directora de Raíces Urbanas se acercó a ella, sus ojos brillando. Nia, no solo has bailado. Nos has contado una historia que el mundo necesita escuchar. La beca es tuya. Más que eso, tu voz es nuestra voz ahora. La noticia se propagó como un incendio, no solo en la compañía, sino en las redes de prensa que el joven oficial había alertado. La verdad de Miller y la de la red comenzó a desentrañarse públicamente. La beca no era solo un logro personal, era un triunfo para el nido, el primer paso hacia la luz después de décadas de sombra. La danza de Nia, esa expresión visceral de su verdad, había resonado más allá de las paredes del teatro, desatando una ola de apoyo y una investigación federal imparable que prometía derribar los cimientos de la corrupción. Su historia era la prueba viviente de que, incluso cuando los cuerpos gritan en silencio, la voz del arte, la fuerza de una comunidad unida y la inquebrantable voluntad de un espíritu pueden transformar la desesperación en una sinfonía de esperanza. Es un recordatorio de que nuestros sueños, aunque a veces se pospongan, nunca mueren, y que la verdadera libertad se baila con cada paso de valentía. ¿Te ha conmovido la historia de Nia? ¿Te ha inspirado su lucha? Entonces, no te quedes solo mirando. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, del lado de mi nombre. Clica en él, y ven a la próxima historia.
El camino de Nia apenas comenzaba. Con el apoyo de raíces urbanas, y el foco de la justicia sobre el nido, su danza se convirtió en un faro, iluminando rincones oscuros, y movilizando a su gente. La verdad de Miller fue solo la primera pieza de un dominó que caía, revelando una red de complicidades que se extendía mucho más allá de lo imaginado. Nia no solo bailaba, ella lideraba una silenciosa pero poderosa revolución, demostrando que la adversidad podía forjar la más poderosa de las resistencias, y que un solo cuerpo, con el alma llena de verdad, podía mover montañas. El camino de Nia apenas comenzaba. Con el apoyo de raíces urbanas y el foco de la justicia sobre el nido, su danza se convirtió en un faro, iluminando rincones oscuros y movilizando a su gente. La verdad de Miller fue solo la primera pieza de un dominó que caía, revelando una red de complicidades que se extendía mucho más allá de lo imaginado. Nia no solo bailaba, ella lideraba una silenciosa pero poderosa revolución, demostrando que la adversidad podía forjar la más poderosa de las resistencias, y que un solo cuerpo, con el alma llena de verdad, podía mover montañas. La historia de Nia es un eco, un recordatorio vibrante de que el coraje reside en los lugares más inesperados, y que cada paso hacia la verdad, por pequeño que parezca, puede desatar una sinfonía de cambio. Es la prueba de que nuestros sueños, incluso cuando se posponen, nunca mueren, y que la libertad más auténtica se baila con cada acto de valentía, transformando el asfalto en un escenario de esperanza. Si te ha conmovido esta historia y te ha inspirado a encontrar tu propia voz, el botón rojo de suscripción está aquí abajo, junto a mi nombre. Haz clic en él, y acompáñanos en la próxima historia.